Entonces, la primera semana de la etapa final va a ser un informe cuando ya estemos usando Tracker, sería esta semana. Y luego hay una sesión de consulta, donde está la entrega del informe proveniente de esto, es sobre energía. Ya. Voy a ver qué pasa con ese archivo. Y luego viene otra experiencia que es de torque y cuerpo rígido, que está como ad hoc con lo que están viendo en cátedra. Luego hay una sesión de consulta, y esto es importante porque esta semana 13 va a estar destinada a recuperativo. ¿Cuándo es un recuperativo? Va a ser un recuperativo cuando ustedes no hayan dado alguna evaluación anterior. Sin embargo, está conectado a que esté respaldada la información de por qué se perdieron alguna evaluación anterior. Solamente hay un recuperativo. Solamente hay un recuperativo, y luego de eso viene la preparación para evaluación online 2. Luego, las notas estarían cerca del 20 de diciembre. Y eso sería todo. Bueno, en esta parte del curso vamos a explicar un poco el informe corto. El informe corto lo vamos a definir como la siguiente estructura, la cual sería un título. Esto está cerca en una plantilla que se dejó en aula. Luego viene un desarrollo experimental, eh, una presentación de resultados, análisis del resultado y la discusión. Y finalmente lo anexo. En comparación a un informe extenso o el informe normal, tenemos que se dejan afuera los elementos como un resumen, una introducción teórica o un marco teórico, las conclusiones y la bibliografía, que serían estos cuatro elementos que también son importantes, pero nos vamos a enfocar en los primeros para aprender cómo se desarrolla el mismo de experimentación en la escritura y cómo se plasma la experimentación o los experimentos físicos a desarrollar en la escritura y presentar algunos resultados, que serían los elementos del informe breve. Ahora, ¿por qué escribir un informe? Eso lo vamos a explicar en un momento, pero también necesito dar una información porque las siguientes tareas son escrituras de informe, son escrituras de informe, por lo tanto son en parejas. Y para poder declarar quién es su pareja, se va a abrir un formulario el viernes 5 de noviembre. Si no encuentran pareja hasta esa fecha, se les va a asignar una pareja. Ahí se va un poco a detallar. Este viernes 5 de noviembre ya deberían declarar quién es su pareja. Puede ser una pareja de otro paralelo, entonces no hay problema en eso. Así que para que tengan atención ahí. Y también el trabajo obviamente es colaborativo, un poco para poder desarrollar la conexión con un par. También es importante que ambos estén trabajando en la misma magnitud, que no haya un desbalance de tarea hecha en la escritura del informe. Entonces, atención con ese plazo, este hito es importante, y eso involucra
cómo se van a hablar, porque obviamente las calificaciones son iguales para el grupo. Ahora, el informe, la intención de este es que ustedes reflejen todo un proceso metodológico, donde se intenciona probar objetivos o refutar objetivos, eh, tener un modelo o una hipótesis elaborada, detectar los elementos en favor o en contra de la hipótesis y obtener y analizar resultados, para finalmente presentar conclusiones. Eso sería como una estructura general, es un método científico, un método de prueba en realidad, de alguna experimentación, y en realidad los modelos que están detrás de la experimentación. Cuando el informe es bueno, es bueno un informe cuando se ve en detalle todos los elementos que ustedes consideraron para su objetivo, o cuando se ven en detalle todos los elementos que generaron la experimentación. Ahora, un informe muy bueno cuando es posible replicarlo a cabalidad y se entienden todos los detalles del mismo, cuando se entiende a través del lector y cuando este mismo tiene un buen resumen. Cuando uno se refiere a la escritura del informe, debe ser una escritura técnica. Primero en tercera persona, evitar de hacer declaraciones subjetivas, y las mismas conclusiones del informe están alineadas al objetivo. Y cuando están alineadas al objetivo, tienen una argumentación científica, o física en este caso. Y cuando uno emite declaraciones subjetivas, por ejemplo, culpa al montaje, culpa al equipo también, al desarrollo del equipo, y culpa y no detecta bien las medidas de incertidumbre o las de propagación de error. Muy bien. Entonces, se ve toda la conexión de todos los elementos del informe. El título hacia las conclusiones. Y en este caso se puede detallar cada uno de los elementos. Por ejemplo, el título debe dar en extensión la metodología empleada, los objetivos del mismo o el problema abordado. No debe ser un título corto, porque un título inmediatamente te da una noción de qué contiene este informe. Ahora, cuando se pasa al desarrollo experimental, que es el siguiente punto de un informe breve, se tiene que escribir plenamente el montaje realizado, de tal forma que alguien lo pueda replicar.
identificando todas las variables del mismo y también los instrumentos que se usó. Los instrumentos tienen que estar con su error instrumental o la sensibilidad o incerteza, determinando a qué se refiere, y el mismo montaje debe identificar un esquema, y en el mismo esquema tienen que estar las variables involucradas. Y todos los elementos que son propios del montaje. Por ejemplo, en este caso vamos a ver un carro y mencionar que un carro, y mencionar, dependiendo del montaje y los materiales, identificarlo en el mismo esquema. Luego viene un desarrollo experimental que significa cuántas veces midieron alguno, qué paso hicieron en la medición, qué elementos identificaron o que no hicieron o tuvieron cuidado con alguna medición, por ejemplo. Luego viene la parte de presentación de resultados. Viene todos los elementos que hemos enseñado en la primera etapa de este curso de laboratorio. Se presentan los gráficos, se presentan algunos resultados en función y coherencia con el método experimental. Si vienen elementos que no están en el método experimental, ahí ya se ven inconsistencias en el informe. Se presentan algunas tablas, obviamente haciendo referencia en el pie de la tabla, como también en el pie del gráfico, en este caso no está, pero también debería haber una descripción del gráfico mismo, en vez de un título. Mire, Sebastián me hace una pregunta, si es que ellos mismos tienen que hacer un experimento escogido por ustedes. La respuesta es no. Ustedes en este caso van a entender la metodología como nosotros les vamos a entregar videos de 2 experimentos, uno a la semana, de la siguiente semana, y ustedes van a hacer los análisis de esos. Ahora lo van a entender. Bueno, los resultados, obviamente, expresar los resultados tan coherentemente con la cifra significativa, con las unidades correspondientes. Y también los mismos resultados en relación a una descripción de los gráficos o una descripción de los resultados. No pueden haber resultados simplemente al aire. Y también hacer referencia a ello, por ejemplo, determinar que en la ecuación 5 se aplica, y hacer una conexión también entre el marco teórico o los anexos también. Cuando los resultados son muy extensos se van hacia los anexos. Por ejemplo, tablas podría ser de más de 10 filas. Pero además, cuando estamos hablando de resultados, es bueno presentar los resultados de manera resumida. Poner los resultados finales, básicamente. Y hacer referencia a ello, describirlos por qué resultaron eso y de qué manera esto influye en el experimento. Y ustedes pueden probar a partir del mismo resultado. Y luego viene la etapa de conclusiones, que es parte de un informe más extenso. Eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora, para entender lo que vamos a hacer la siguiente semana, tenemos un experimento de ejemplo. Este experimento de ejemplo tiene el siguiente método experimental o montaje. Es básicamente un carro dispuesto sobre un riel al cual se le empuja y llega a una cierta altura y luego se devuelve. Esta va a ser la tónica de los siguientes videos. Ustedes van a tomar el video que les vamos a poner a disposición y luego lo van a exportar a Tracker y vamos a analizar los datos. Esto es simplemente un ejemplo, no significa que ya deberían escribir el informe, no se preocupen. Esta semana no tiene nada asociado, o esta presentación no tiene ninguna tarea. Es simplemente para poder trabajar en primera instancia con Tracker. A la izquierda está el montaje. En el montaje se identifican las variables a estudiar, que son, por ejemplo, la velocidad inicial, la aceleración de gravedad,
y esta descomposición de aceleraciones, que sería la componente de la gravedad, la componente que afecta al movimiento del carro, que sería la componente en X de la gravedad, respecto a este ángulo, una altura, identificando que el mismo carro está subiendo altura. Y luego se podría identificar más adelante algunas cosas, por ejemplo, la posición final, o la altura máxima que llega, y también el punto donde se comienza a volver el carro. Ahora, todo esto lo vamos a analizar en Tracker. Acá está un recorte de lo que es el análisis. Se pueden identificar algunas cosas, por ejemplo, el punto a punto o frame a frame del tracker, y cómo se identifica el objeto, que sería el carro. En este caso está a la derecha. También se identifica el mapa de coordenadas, y a la izquierda está un objeto de referencia. Este objeto de referencia es para poder calibrar y que Tracker arroje todas las dimensiones proporcionales. Está aislado este objeto y está medido con una wincha de medir. En este caso, la medición desde la base está alrededor de los 15 centímetros. Respecto a la sensibilidad, podríamos dejarlo en 15,0 centímetros. Después vamos a ingresar esa medida en Tracker, para que tengan de referencia, y el mismo Tracker calcule lo que sería las dimensiones proporcionales en todos los espacios. También acá tenemos una curva de, en este caso, de tiempo versus posición. En este caso es una parábola, y esta curva está en el eje 1, 2, en el cuarto cuadrante, me parece. Debido a que aquí hay una variable que está con datos negativos, y es debido a que respecto al eje de posición, o al eje de coordenada, está hacia la izquierda correspondiente a lo negativo. Entonces es importante dónde identificar o dónde dejar el eje de coordenada. Ahí lo vamos a analizar. Bueno, en general así se hace el análisis, y luego se va a exportar esto a un Excel, y en el Excel se hacen los análisis detallados de pendiente y la asociación de los parámetros a conceptos físicos. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? En este caso, buena pregunta, me pregunta Sebastián. Si es que el eje es paralelo a la superficie inclinada, sí. En este caso debe ser, para que el movimiento sea solamente en una componente. Obviamente van a haber pequeños errores donde la otra componente arroje algunos datos, no es un cero exacto, pero lo importante es que sea em, paralelo, o el mismo sentido y dirección. El objetivo de este experimento, o de este análisis, va a ser determinar la aceleración de un objeto que recorre el plano inclinado. Obviamente, la aceleración, debido a que una componente de la gravedad que es constante, va a ser constante la aceleración. Y ustedes vienen ahí hilvanando algunas cosas que son importantes, por ejemplo, conclusiones básicas de ese tipo, que la aceleración es para todo el tramo. Bueno, el montaje experimental está descrito acá, que consiste en un remo inclinado. Sobre la horizontal, el carro se le empuja y adquiere una velocidad inicial v. Este alcanza una altura h, luego por efecto de la gravedad comienza a descender. Se registra su posición y tiempo a través de tracker a una tasa de 25 mediciones por segundo. Es importante este dato porque significa cuántos datos vamos a tener por un tiempo, y también cuántos frames van a detectar en todo el recorrido. Eso sería una descripción del montaje. Se fijan también que solamente es un movimiento, o un ensayo, por así decirlo. Y ese ensayo se está probando. Bueno, ahora vamos a Tracker para que veamos cómo funciona esto.
Acá lo tengo abierto, voy a compartirlo. Acá. Aquí está Tracker, tiene algunas cosas. Bueno, para que vean, está en blanco, no hay nada que analizar en este momento. Em, sí, bueno, es diferente porque los datos van a arrojar distintos. Me pregunta José, ¿es diferente 15 que 15 centímetros? Sí, lo es diferente porque hace un cálculo. Además, em, todas las tablas van a estar hechas en función de ese mismo parámetro, pero ahora va a entender matemáticamente el 15, no hay problema que identifique un 15,0 a un 15. De hecho, ese 15 debe tener muchos ceros. Y el 15,0 también tiene muchos ceros, son idénticos matemáticamente para Tracker. Nosotros vamos a hacer eso y vamos a cortar en la cifra que nosotros determinemos como la necesaria. Bueno, ahora en el video analizar el siguiente, lo voy a exportar, lo arrastré, ahí está cargando todos los frames. Es importante determinar respecto al objetivo que es necesario de los frames. ¿Ya? Vamos a reproducir el video, fíjense que ahí está. Ahí sí. Ahí está la persona que va a empujar el carro. Ahí soltó el carro, más o menos desde de ese frame. Le dio un impulso. Le hizo variar su momentum. Y este con una velocidad llega a un cierto punto. Obviamente hay una transformación de energía cinética a energía potencial, que no es el momento para analizar eso, pero para que lo consideremos. Y el carro vuelve. Obviamente está pensado de que todas las fuerzas son conservativas. Significa que no hay roce, básicamente eso. Y además, se podría presumir que las velocidades de esta altura, al ir y volver, son idénticas, simplemente cambia el sentido. Y llega el carro de vuelta. Hay un impacto grande que mueve todo el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahí está el carro, retrocedo, y nosotros vamos a analizar desde ese frame, que sería ya cuando se suelta perfectamente el carro, porque podría haber una variación de impulso en tiempos súper cortos. Entonces, ese frame nosotros vamos a tomarlo como un 111, ahí lo dejé, lo recuerdo, y más o menos va a ser hasta aquí, hasta el 150, podría ser un poquito más, 155, avanza bastante en cada frame. Lo voy a dejar en 155. Entonces, una vez que ya está determinado el experimento, o la parte importante, relevante del experimento, que está libre de fuerza externa al final, se determina el rango a estudiar, que sería 111 hasta 155. Si usted tiene la capacidad de aumentar la cantidad de imágenes por segundo o la tasa de datos, háganlo. Yo lo bajaré en 30. Acá hay un máximo de 32. Por ejemplo, 33 ya no te va a aceptar. Lo bajaré en 30 y lo mantenemos ahí. Es el rango. Va a ser importante para poder identificar los puntos de la trayectoria. Ahora necesitamos una calibración. Para la calibración, ustedes van acá a la vara y luego se libera esta opción que dice Shift más click para hacer una marca. Apretamos Shift, ahí hay una marca, acá hay otra, está un poco diagonal, la voy a intentar enderezar.
Y ponemos la unidad en el sistema internacional. Nosotros habíamos dicho que hay una referencia de 15 centímetros. Ahora, en estricto rigor, va a ser un 0,15. Ahora debería ser así, con dos ceros, por la sensibilidad de la wincha. Lo vamos a dejar así, de esa manera. Tracker asignó solamente un cero, tema de él. No hay problema. Y ahora viene establecer justamente el eje de coordenadas. Puede estar ahí, obviamente va a tener una altura. Lo pueden dejar ahí, pero si lo dejo hacia acá, la curva va a ser invertida. Obviamente estamos poniendo una parábola acá, ya lo vemos. Si lo dejo así, la curva va a ser con los brazos hacia arriba, pero negativa. Ahí ustedes ven los análisis que sean necesarios. Lo voy a dejar así, obviamente que espero que sea reflejado el movimiento solamente en un eje. Y comenzamos ahora el estudio del movimiento. El estudio es el siguiente. Ustedes toman el estudio de la masa, crean una masa, la cual es esa, y luego siguen trayectoria automática. En la trayectoria automática se detalla que deben identificar el objeto a analizar. Para identificarlo tienen que apretar dos botones, que sería el Shift y el Control, y situarse en la masa estudiada. Fíjense que estamos en el frame 111, justamente en el análisis, y ese es por qué se hace el recorte de los frames, para que haga una identificación de todos esos puntos. Identificamos acá justamente el objeto. Voy a borrar, lo voy a hacer de nuevo. Y agrandamos ese círculo interior para que muestre el match. El match es ver coincidencia en cada frame. Ahora, cuando ya tenemos el objeto más o menos identificado, hacemos search, que es una búsqueda ya de todos los 111 hasta 150 frames. Y ponemos search. Ahí está identificando todos los puntos. Tuvimos suerte porque a veces no identifica todos los puntos. Ahí se está reflejando la curva que les mencionaba. Cuando hay algún problema y hay mucha no coincidencia, mejor empezar de nuevo y aumentar el rango del template. Bueno, ahí terminó. Fíjense que terminó en el frame 155, que sería, bueno, nosotros esperábamos que fuese a la misma altura, pero no importa, significa que nos pasamos un poquito a la derecha. Pero en general tuvimos bastante éxito porque identificó sin problemas todos los cuadros. Todos los datos significa que hay muchos datos, por lo menos 111 al 155 hay unos 45 datos. Deberían estar acá los 45 datos o tiempos también. Fíjense que tomó el tiempo cero, como el análisis también, en el frame 111. Y están identificadas todas las posiciones. En la tabla está los X y los Y. Los Y obviamente quedó en un punto y los otros datos están constantes prácticamente con ese punto. En lo X, donde se refleja todo el movimiento, está negativo, desde este punto hasta este, y se identificó también el punto de evolución, donde quedó en reposo y después comenzó a devolverse el carro. Tomamos estos datos, lo arrastramos, que sería lo relevante, lo X y el tiempo, copiamos, control C, y luego hacemos un análisis en Excel, que ustedes pueden exportarlo, copiarlo para allá. Tienen opciones de exportar esto, también como exportar datos, archivo de datos, que va a arrojar un Excel directamente, o copiar y pegar. Esta es la curva
La curva la podemos hacer nuevamente ya. Voy a mostrar un poco cómo se desarrolla esto en un Excel, considerando que es un cuerpo que se mueve en un carro. Fíjense que la curva es prácticamente una parábola. Quizás la podríamos mejorar con el template de la imagen. Sería más suave la curva, de punto a punto. Sería un poquito, no tendría este salto, por ejemplo. Significa que el material o el equipo que está en el laboratorio, porque este es un video que grabamos en el laboratorio, es bueno, tiene muy poco roce, y también es un carro recto, también. Entonces voy a abrir el Excel para que ustedes vean cómo se hace el análisis posterior, según el objetivo. Bueno, acá está el mismo gráfico anterior. Bueno, esto lo hice antes, lo pueden poner de nuevo. Se fijan que acá están los datos. Que acabo de copiar en el tracker. Aquí están, hay más datos. En este caso hay 45 datos, como le había dicho. Eh, Está en este formato. Para pasarle un formato de números decimales, tienen que ir a la expresión general, y ahí queda. Ahora, ¿qué importante acá? El error. Obviamente el error va a estar asociado a la cifra que está en la wincha. Por lo tanto, esto se tiene que ajustar. Acá también voy a transformar un poquito esto. Algo general. Acá también hay un error de tiempo. Lo vamos a dejar hasta la última cifra aquí, que no está repetida. Sería justamente esta. Ahora, si ustedes tienen duda con esto, es más fácil volver a Tracker. Ir a la barra esta y entrega el cuadro. Que sería esta, 4 cifras significativas. O sea, 2 en realidad. Pero está el error a la décima, centésima, a la milésima segundo. Entonces, este t, que significa en realidad la sensibilidad de la medición, tiene que ser dividida en 2. Puede ser digitalmente, como un elemento digital, lo dejamos simplemente en 0,001. Acá está el tiempo. Quiere decir que está en la milésima, justamente así, está perfecto. Y ahí está el salto. Ahora, en la wincha está con 0,01, pero la medición es 0,005, pero debido a que es una extracción digital, se corta en 0,01. Si hacen esta medición, todos los siguientes análisis en tracker van a tener la misma sensibilidad, y en este caso sensibilidad equivalente a error instrumental. Bueno, es importante ese punto porque va a generar cómo se deben exportar los datos. Cerramos acá. No hay problema, ¿cierto? Entendieron justamente cómo hacer esta transformación a decimales. Usted me dice. Gracias. Entonces lo voy a eliminar, porque esto es idéntico a lo que está acá, simplemente otra medida. Se elimina. Y acá está un gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión está en función de estos datos, y también se agrega las variables, y cuando se pasa al método experimental, o al montaje experimental, o a los mismos análisis, es decir, al informe, se agrega una descripción de este. En este caso la descripción correcta sería movimiento de un carro en plano inclinado, gráfico, de posición versus tiempo. Acá está.
Ojo que a veces los ejes es muy difícil encontrar los que estén bien estipulados. En este caso, como comenzó aquí, se establece el 0, 0, es decir, este punto de referencia. Ahora, ¿cómo calculamos la aceleración? ¿Alguien sabe? Recibo comentarios de cómo calcular la aceleración con estos datos. ¿Cómo lo harían? Esa es una opción, la que me dice Nicolás, de calcular dos puntos y hacer un delta t, pero lamentablemente no tenemos velocidad, pero además consideren que tenemos que usar todos los datos necesarios. Claro, podríamos aplicar una segunda derivada, y la segunda derivada necesita una relación funcional primero, o para derivar necesitamos una relación funcional. Sergio dice obteniendo una velocidad a partir del gráfico y a partir del segundo obtener la aceleración. Claro, hay que obtener una velocidad considerando que tenemos una aceleración constante. Obviamente una parábola ya sabemos que es una función constante. Y en ese caso, obviamente necesitamos obtener las velocidades, pero no podemos tener las velocidades punto a punto, porque va a haber un error también. En ese caso, más grande de que si aplicamos el modelo. Ahora, ¿cuál es el modelo? Porque la situación va en que necesitamos aplicar un modelo que considere todos los puntos, y en ese modelo de todos los puntos tenemos dos alternativas: calcular la velocidad a partir del modelo, y luego, a partir de esa velocidad, calcular la aceleración correspondiente. Es decir, desprender las dos funciones, por ejemplo, derivando, o a través del mismo modelo escrito ya. Sí, Tracker podría entregar velocidades, pero lo que estamos haciendo acá es aplicar los análisis de lo que vimos anteriormente. Porque en Tracker tú puedes aplicar el mismo modelo. Básicamente lo que estamos haciendo a través de Excel. En Tracker también se puede hacer. Ahora, ¿cuál es el modelo para una aceleración constante? Por ejemplo, en una caída libre. ¿Cuál sería la relación de altura-tiempo? ¿Cuál sería la ecuación o la relación de altura-tiempo en una caída libre? Claro, ahí igual hay una relación de gt cuadrado. En realidad es un medio gt cuadrado. Considerando también que tenemos una velocidad inicial, justamente. Es el modelo, en realidad, que está acá. Es un medio gt cuadrado, con un más menos velocidad. Hay algo que es porque llegó a una velocidad inicial. Ahora, la velocidad inicial viene de la pendiente tangente a este punto inicial de la curva, una velocidad que es negativa, y luego comienza a aumentar, llega a cero, y después aumenta hacia los positivos también, y llega a una velocidad ya en favor del sentido de dirección. Ese es el análisis que está acá.
el análisis profundo. Em, y ese es el modelo. Entonces, se refleja inmediatamente que acá hay una curva. Simplemente hay que reemplazar un medio gt cuadrado por a, un medio at cuadrado, y hay una velocidad por ahí afectando la curva. Ya también hay un coeficiente de posición que está relacionado con la altura inicial, en este caso tiempo cero. Ahora, ¿cómo llevamos? Porque aquí están todas las complejidades que ustedes van a tener más adelante. ¿Cómo llevamos al modelo del marco teórico, que sería este? Es este. Ese. Voy a bajar acá. ¿Cómo llevamos esa aplicación de ese modelo? Que obviamente una parábola que es positiva, cuando el A es positivo, además está centrada en el origen, pasa por 0, 0, entonces todo esto no pasa por 0, 0, bueno, es positiva, por suerte, y no hay velocidad inicial. Entonces fíjense en todos esos puntos, porque que hay que hacer algunas modificaciones a los datos para que esté perfectamente este modelo involucrado. ¿Por qué es necesario involucrar ese modelo? ¿Cuál es la respuesta? Y la pregunta que le van a poder dar mucho énfasis a ese análisis. La pregunta fundamental. Deme un segundo. Vuelvo al final. Bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo ustedes, o por qué es necesario esa forma de expresión? Donde no hay velocidad inicial y donde no haya una altura inicial. ¿Por qué es importante para poder extraer la aceleración? Se puede equivocar, chiquillo, ¿no? Díganme cualquier cosita. No. Bueno, la respuesta es porque eh, ustedes tienen inmediatamente la desprendimiento de la pendiente, y si lo estuviesen en otro modelo que es esta ecuación, van a ver componente de velocidad t, y van a obtener componente de posición inicial de altura. Y ese modelo no es linealizable. El modelo linealizable es el siguiente, el que está acá. Por lo tanto, tiene que haber un ajuste de los datos. Este ajuste de los datos debe estar, primero, considerando que hay una posición inicial o una velocidad inicial cero, y esa velocidad inicial cero se cumple en la posición máxima, acá. Ahí está la posición máxima, y la posición máxima es velocidad cero, y es justamente este dato. Este. Lo voy a marcar. Ahí. Ahí está el más importante y más relevante de los datos en este momento.
Y desde ahí comienza a acercarse positivamente hacia el origen, y tenemos solamente un brazo. ¿Cómo poder arreglar esto? Restando el primer dato a todos los anteriores, que sería el tiempo cero nuevo, y arroja esa serie de datos. Ahora, la modificación también, desde la posición 0, que está ahí, justamente tomamos el primer dato, se lo restamos al resto. Aquí está la fórmula, toman 0, 0, hasta el siguiente, y justamente tenemos esta curva, que está a la derecha, tomando esa 12 de datos. Vamos a también marcar este. Esa es la curva ascendente, y en la curva ascendente justamente es esta ecuación reflejada en la curva. X igual 1/2 de AT cuadrado. Ahora, ¿por qué es importante? Porque se puede linealizar nuevamente con un t cuadrado, que lo hemos usado muchas veces, tomando el t, multiplicando por sí mismo, hasta tener t cuadrado. Y luego de eso, es linealizable para tener una situación de x igual t cuadrado y igual x, valga la redundancia, pero no se confundan. Y tenemos esta línea, que pasa justamente por el origen, y esta línea tiene una ecuación asociada, y se hace una función de estimación lineal, que justamente arroja la pendiente, que está muy relacionada con la aceleración, y el error de la pendiente. Ahora, para calcular la aceleración, toman la pendiente y la multiplican por cuánto da la aceleración. Fíjense acá. Esa es la pregunta. ¿Por cuánto tienen que multiplicar la pendiente para que les dé la aceleración? Profe, pero la pendiente no es la aceleración. No, no es. Por 2, no por el 1/2 A. Sí. Debe haber un despeje que está acá debido al modelo que es ese. Y ahora el mismo error, debido a que hay una constante, se tiene que multiplicar por 2 también, respecto al error de la pendiente, que por eso es importante hacer la estimación lineal, para que aparezca el error de la pendiente. Lo multiplican por 2, fíjense que las cifras están así, hasta que aparezca la última cifra del error, y se asocia a esto. Entonces esto está multiplicado por 2, esto también está multiplicado por 2, ahí está, y asociado. Ahora podría estar perfectamente así, pero también tienen que hacer el ajuste para la cifra del error. Eso sería el resultado final de cómo tener una pendiente a partir de tracker finalmente, que es un concepto físico de aceleración. Esto ya está arriba también. Todos estos archivos que he revisado están arriba, para que le den una vuelta, un análisis. Lo siguiente va a ser que va a haber un video de conservación de energía que ustedes tienen que analizar a partir de tracker. Y también va a haber un video más adelante de torque, un cuerpo rígido, también lo pueden analizar a partir de tracker. Es importante que sepan hacer este procedimiento porque todos estos videos van a tener aceleración. Y esto también va a tener aceleración. Entonces, cuando calculen la aceleración de la mejor forma, van a poder tener un concepto, por ejemplo, de torque. O pueden hacer un diagrama de fuerza, donde calculen otras fuerzas. Entonces, las fechas son las siguientes. Como les dije, el 5 de noviembre van a ver un formulario para que ustedes declaren cuál es su pareja,
Así que hagan contacto ahí con alguna pareja tentativa que ustedes conozcan o que quieran trabajar con ellos y lo declaran este viernes. Eh, el 12 de noviembre no hay nada, ninguna entrega. La próxima entrega va a ser el 19 de noviembre. La siguiente semana tenemos una clase justamente de análisis con Tracker y a partir de ese análisis van a hacer un informe breve. Y la otra entrega va a ser el 3 de diciembre con el segundo análisis para hacer un informe completo. Entonces les dejo esto, comiencen a trabajar, a probar para que lleguen al mismo resultado y vean ahí, refuten en qué se equivocaron, quién no, y comiencen a aprender a usar el tracker. Repito, la siguiente semana va a haber un video de energía y la semana siguiente van a ver un video de cuerpo rígido y torque. Y eso van a ser los insumos y los productos de los siguientes informes. Eso es por hoy. Espero que no hayan quedado muchas dudas. Participaron súper poco, chiquillos, hoy día. Están cansados, me imagino. Mucho fin de semana largo. Pero espero que no queden dudas. En el momento que me digan sus dudas, ahora. ¿Están claros? Todo bien, Todo profe. claro. Bueno, entonces me despido. Gracias. Nos vemos la siguiente semana, el martes. Vean el Chao, calendario. profe. Que esté bien. Claro, cuándo tienen que asistir, cuándo hay clase de consulta.